Bueno, pues bienvenidos de nuevo a la Cueva del Pícaro y a Historia Estadio, donde vamos a continuar con los eventos de la historia antigua. De momento, ya sabéis, pues vamos viendo diversas civilizaciones y cómo va pasando cronológicamente, ¿vale? Hoy vamos a dejar descansar a Egipto para, para ponernos al día con el resto, que con Egipto igual adelantamos un poquito más, pero vamos a tener también uno de estos episodios o capítulos o como queramos llamarlo, en los que va a haber casi de todo y de todos, así que sin más dilación y sin retenernos mucho más, empezamos con Asiria y Babilonia, Mesopotamia. Y es que después de la muerte de Tukulti-Ninurta en manos de sus hijos, que habíamos visto en el programa anterior, hubo varios emperadores asirios, pues como con unos nombres curiosos como Asur-Nirari III, Enlil-Kudurri-Usur o Ninurta-Palekur, ¿vale? Que tienen todos unos nombres como para acordarte de ellos en un momento y llamarles, a los que no les hizo falta pues tener invasores extranjeros para demostrar que eran completamente inútiles, ¿vale? Se apañaron muy bien ellos solitos para ir mermando el poder de Asiria, ¿vale? Eh, pues lo que se complicó aún más, dado que como vimos en episodios anteriores, pues aparición y los movimientos de los pueblos del mar, ¿vale? Esta aparición de los pueblos del mar hizo que poblaciones de la región, como serían los arameos, ¿vale? Eh, procedentes de Canaán, de zonas de Canaán o incluso de Arabia, comenzaran a adentrarse en el territorio de los que hasta ahora había sido Asiria, ¿vale? Dándoles bastantes problemas, ¿vale? Y de hecho, bueno, pasaría algún tiempo hasta que surgiera un nuevo rey que fuera capaz de poner en orden la situación en Asiria. Después de... Esto es una cosa que vamos a ver que estamos viendo con mucha frecuencia en Mesopotamia. Estos picos, ¿vale? Además de un rey muy bueno, o muy bueno, entendedme. Un rey muy hábil, muy conquistador y muy guerrero y muy que lo toma todo, y muchos que no. Y sube otra vez, y mucho que no, ¿vale? O sea, es muy de la política mesopotámica en este sentido, es mucho de picos, ¿vale? De picos y de personalidades, parece ser. No sé cómo explicarlo, no sé muy bien cómo decirlo. La mayoría de historiadores aquí se me comerían vivo, porque evidentemente la historia no está hecha solo de decisiones de personas, sino que son movimientos sociales, económicos y tal. Pero curiosamente en esta época los movimientos socioculturales van así, con una serie de picos que se suelen centrar en determinadas figuras importantes, ¿vale? En determinados monarcas. Pues lo dicho, después de esta serie de príncipes sin medio inútiles o que habían venido después de Tukulti, pues llegó Asurdán primero, sería el primer rey en poner orden en todo el entorno de Asiria, ¿vale? Y gobernaría además, tendría un reinado bastante largo para la época, entre el 1179 y el 1133 antes de Cristo. Asurdan pudo hacer lo que, bueno, pues lo que necesitaba, ¿no? Que era estabilizar a Siria, estabilizar el interior de Asiria lo suficiente como para dedicarse a lo que más le gustaba a los asirios, que es dar hostias, hostias en el exterior, vaya, guerrear y conquistar. Y así los asirios, que se habían tenido guardada a Babilonia durante algún tiempo, pues no dudaron en lanzarse sobre Babilonia y empezar a repartir allí hostias, ¿vale? Eh, consiguió grandes botines a Surdán, evidentemente, les dio una paliza a los babilonios y conquistó grandes botines para Siria. Pero esto le llevó a hacerse con un nuevo enemigo, y además poderoso, ¿vale? Y aunque hemos hablado de ellos en algunas ocasiones, los hemos mencionado, vamos a hablar un poquito más aprovechando este momento de Elam, ¿vale? Y es que Elam es el nombre que recibía un reino surgido al este de Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irán, ¿vale? Y que se centraba en la antiquísima ciudad de Susa. Hay evidencias de población desde prácticamente 6000 antes de Cristo, ¿vale? Elamitas y mesopotámicos de todo tipo, clase y condición han venido teniendo diferentes tipos de encuentros a lo largo de la historia. Pues Susa había sido provincia acadia en tiempos de Sargón I, luego se habían liberado. El hecho de el ataque elamita a Sumeria
fue lo que había provocado el fin del renacimiento sumerio de la dinastía de Ur, que habíamos visto, permitiendo a los amorreos establecer sus imperios en Asiria y Babilonia, ¿vale? Pues etcétera. Habían tenido bastante radiación en estos años. Estos selamitas, aunque utilizaban la misma escritura cuneiforme de lo que los sumerios habían puesto de moda o habían llevado a Mesopotamia desde el espacio donde vinieron, bueno, pues disponían de su propio idioma, ¿vale? Y de su propia cultura. Tenían un montón de dioses, de los que sabemos poco o nada. Y es que es verdad que incluso a día de hoy toda la cultura elamita está como cubierta por un velo de oscuridad, ¿vale? No sabemos determinadas cosas de cómo vivían, quiénes eran sus dioses o a qué se dedicaban. Sí que había muchos, pero bueno, poco más. Vale, y en esta época, coincidiendo con Asurdán I de Asiria, Elam estaba bajo el gobierno de su propio rey, del rey de Elam, Sutruk-Nahunte, ¿vale? O Nahunte, que ya había llegado a atacar a la propia Babilonia. Eh, y un golpe además muy, muy violento, porque había saqueado Babilonia y se había herido en lo más profundo al llevarse de Babilonia hasta Susa un elemento tan importante como es la propia estela de Hammurabi, ¿vale? Eh, Elam y Asiria se enzarzaron a raíz de los ataques de Asiria a Babilonia, se enzarzaron en un conflicto bastante largo, ¿vale? De hecho, Elam consiguió conquistar varias ciudades a la gran potencia militar del momento que era Asiria, aunque finalmente Asurdán no solo recuperaría sus dominios, sino que derrotaría a los elamitas, de forma que a partir de aquí empezarán a caer en picado, ¿vale? Hasta que terminarán desapareciendo pues debido a la presión de las tribus iranias que comienzan a hacer aparición en la región y de las que veremos más adelante porque aquí van a aparecer los medos, los persas, por ejemplo. ¿Vale? Eh, a la muerte de Asurdán, pues como os decía, vuelve a llegar uno de estos picos de caída, una caída, ¿vale? Porque los dos hijos del rey empiezan de inmediato a darse dos de los hijos del rey, perdón, empiezan a darse de hostias prácticamente de inmediato en cuanto fallece Asurdán para ver quién se lleva el trono. El mayor es el que lo consigue, pero apenas gobierna durante un año antes de que un golpe de estado dirigido por su hermano menor lo quite de en medio, ¿vale? Y al mismo tiempo, este hermano menor va a ser derrocado en muy poquito tiempo por el tercer hermano, Asur-Resisi, que será quien vuelva a poner paz dentro de las fronteras de Asiria, ¿vale? Coincidiendo además con el momento de la caída del Imperio Hitita, ¿vale? Lo que va a llevar bueno, pues a que la región de la caída de los hititas va a liberar la región de Siria, que se va a convertir en objetivo tanto de Asiria como de Babilonia y de Egipto. Y es que Babilonia, donde ya habíamos visto un declive de la dinastía casita en varias ocasiones, convertidos en el punching ball de todo aquel que quería demostrar algo en la región de Mesopotamia o guerrear contra alguien, que parecía que lo hacían siempre queriendo atacar a los casitas, pues, y que ya hemos visto que han sido atacados por Asiria, por Elam, otra vez por Asiria, ¿vale? Pues el rey Meishipak fue el último rey de Babilonia en llevar un nombre completamente casita, ¿vale? Y trató de ir malas perezas con los elamitas, ¿vale? Que eran, parece ser, lo que más miedo le daba y quizá buscando una acción conjunta o al menos cierta protección contra los asirios del norte, ¿vale? Pues este rey casó a su hermana con el rey elamita, Sutruk-Naunte, pero ya hemos visto que sirvió de poco. Los elamitas terminaron atacando, saquearon Babilonia, se llevaron el código de Hammurabi hasta Naram-Sin y varias estatuas de Marduk, ¿vale? Y el propio Sutruk-Naunte se terminaría nombrando rey de Babilonia, derrotando al último de los reyes babilonios, Zabad Ashur-Nirina, ¿vale? De vuelta a Elam, una vez conquistada Babilonia, pues el rey volvió a Elam y dejó Babilonia en manos de su hijo, el rey Kutir-Nakunte, ¿vale? Los casitas se reunieron en torno a un príncipe, el príncipe Enlil-Nadin-Ahí. Estos es que los nombres, deciros de corrido, tienen lo suyo. Enlil-Nadin-Ahí, ¿vale? Que va a ser considerado el último rey casita de Babilonia, lo que ya indica que esta reunión de casitas alrededor de este príncipe no tuvo demasiado éxito, ¿vale? De hecho, bueno, pues fueron derrotados. Y aquí acaba la dinastía casita ya de una vez por todas, ¿vale? Cuando Kutir Nakunte vuelve a Elam para sustituir a su padre, porque fallece
el rey de Elam, y entonces su heredero vuelve a Elam, lo que hace es dejar al frente de Babilonia a un gobernador elamita, directamente, ¿vale? Convertida a Babilonia así en una provincia de Elam. Pero si algo hemos visto durante estos días hablando de Babilonia es que estos llevaban regular los dominios extranjeros, ¿vale? Así que después de que Enlil Nadin-Ahí, el último, el último rey casita, fuera deportado por los elamitas, los contrarios del dominio elamita se reunieron en la ciudad de Isin, ¿vale? Bajo la tutela de uno de los jefes locales, del jefe de Isin, Marduk Kavita Esu, ¿vale? Que será proclamado por estos jefes locales opuestos o enemigos de los elamitas como nuevo rey de Babilonia. Y va a ser el primero de la llamada cuarta dinastía de Babilonia, la dinastía de Isin, ¿vale? Por supuesto, el principal objetivo de la dinastía de Isin va a ser liberarse de los elamitas y no perder más territorios a manos de los asirios. De modo que se establece aquí un conflicto un triángulo de conflictos entre babilonios, asirios y elamitas, ¿vale? Que se va a prolongar durante varios años, hasta la llegada del cuarto rey de la dinastía de Isin, Nabucodonosor I, que además va a coincidir con un nuevo momento álgido de los asirios, ¿vale? Que estarían gobernados por el rey Tiglat-Pileser. Así que en el próximo os prometo que las cosas van a estar muy emocionantes aquí en Mesopotamia. Pero por hoy vamos a dejarlo aquí y vamos a viajar al lejano oriente. Vamos a hablar de China y de la dinastía Zhou. Y bueno, ya hemos visto que había pasado algo parecido al final de la dinastía Xia, ¿vale? Con la llegada de los Shang al trono de China. En los últimos años los reyes Shang se habían vuelto unos corruptos, unos malvados, que provocó que gran parte del pueblo de China se alzara contra los Shang y en especial contra su último rey, el infame Dixin, ¿vale? El reemplazo llegaría de manos de una dinastía nueva, la dinastía Zhou, ¿vale? Cuyo primer rey sería el rey Zhou Bu, o Bu Zhou. Con esto de los nombres chinos siempre me hago un cacao, pero bueno, perdonadme, ¿vale? Al parecer, el hermano mayor de rey Bu, de que iba a ser el rey Bu, de este Bu, pues había sido asesinado por orden de Dixin, que además había hecho prisionero al padre de ambos, al padre de Bu. ¿Vale? Lo que hizo que este Zhou Bu reuniera a sus partidarios para luchar contra Dixin, ¿vale? Al contrario que otras dinastías que hemos visto, los Zhou tienen su origen en la China occidental, bastante más al oeste de los lugares que estamos acostumbrados o donde estamos acostumbrados a ver que aparecen las dinastías chinas. ¿Vale? De hecho, los Zhou parecen venir de la cabecera del río Amarillo, ¿vale? Y es en el año 1046 cuando finalmente los Zhou se van a enfrentar a los Shang en la batalla de Muye, ¿vale? Al parecer, pues Bu aprovechó un momento en el que parte del ejército de los Shang estaba enzarzado en una guerra interina en el este, una guerra dinástica, ¿vale? Aprovechó para atacar desde el oeste, ¿vale? Asediando la capital imperial, Jin, de la que ya habíamos hace algunos capítulos. La ciudad estaba sobradamente protegida. Jin tenía mucho más soldados de los que los Zhou podían llegar a juntar. Pero aún así, a Dixin le entró el miedo y lo que hizo fue armar a varios miles de esclavos. Lo que no se esperaba es que estos esclavos de inmediato, armados, se pasaran al lado de los Zhou, ¿vale? Con lo cual fue un golpe terrible a la moral de los seguidores de la dinastía Shang, y aún hizo que aún más soldados esta vez profesionales, siguieran a estos esclavos y se pasaran al bando de los Zhou, ¿vale? Finalmente, el rey Zhou Bu derrotó al ejército de Dixin en una batalla que parece ser que fue muy sangrienta, y el emperador Dixin huyó al interior de su palacio, se puso todas sus joyas y prendió fuego a las habitaciones en las que se encontraba, muriendo calcinado a lo bonzo, ¿vale? Ya que no haber podido matar al rey, a Dixin, pues Bu Zhou, o Zhou Bu, encontró a la esposa del emperador, la emperatriz de allí, y además a la que muchos acusaban de ser la verdadera culpable del mal gobierno de Dixin, y la mató para acto seguido
abrir las puertas de los graneros imperiales para que y repartir el arroz entre los pobres hambrientos. Vaya. Evidentemente no sabemos hasta qué punto esto es historia o es leyenda, ¿vale? Como historia tiene su gancho, con su héroe, su villano, sus hambrientos y tal, el emperador quemándose con todo su tesoro y todo esto tiene gancho, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que después de la batalla de Muye, los Zhou se van a convertir en la nueva dinastía gobernante en China, ¿vale? Va a ser el hijo del rey Wu, rey Cheng, quien se convertirá en su sucesor y va a heredar el trono muy joven, ¿vale? Por lo que va a ser su tío, un hermano de rey Wu, llamado el duque Zhou Dan, ¿vale? Llamado duque de Zhou, conocido habitualmente como el duque de Zhou, quien va a gobernar en nombre de su sobrino, ¿vale? De forma bastante efectiva. Va a evitar conflictos familiares y va a deshacerse de cualquier posibilidad de que los candidatos de los partidarios de los Shang volvieran a alzarse. Bajo su tutela se va a construir una ciudad, la ciudad de Chengdu, ¿vale? Que se va a convertir en la capital administrativa imperial de facto, aunque se va a mantener la titularidad de Jin para no romper la continuidad imperial, ¿vale? Y además, el duque de Zhoudan, va a ser el autor de una importante obra de la literatura filosófica china, ¿vale? Llamada El mandato del cielo. Y es que Zhoudan debió ser un tipo bastante espabilado y lo que hace en el mandato del cielo es explicar, va a justificar que los dioses de China ayuden a los gobernantes que son buena gente y que son justos y van a negar su apoyo a, a los reggaetoneros y a los crueles y malvados, ¿vale? Eh, lo que va a justificar así el alzamiento de los Zhou contra los Shang, ¿vale? Ya que en la filosofía china tradicional anterior al mandato del cielo, los dioses de China están del lado de los emperadores, de los gobernantes, con lo cual un alzamiento contra estos emperadores es alzarte contra tus propios dioses, ¿vale? Evidentemente esto también se va a terminar volviendo en contra de los Zhou cuando llegue su momento, donde se van a encontrar con sus propios detractores. Pero bueno, es verdad que aquí Zhoudan está bastante espabilado y justifica su casus belli, o sea, justifica el alzamiento de su familia contra el gobierno ilegítimo, debido a que son malvados y reggaetoneros, de los Shang, ¿vale? El apogeo de la dinastía Zhou, Zhou occidental, ya ve, bueno, este periodo se va a dividir en dos, de los Zhou occidentales y de los Zhou orientales. Empezamos con el periodo Zhou occidental. Va a llegar con el rey Mu, Zhou Mu Wang, ¿vale? Es el quinto rey de la dinastía y gobernó entre los años 976 y 922 a.C. 55 años, ¿vale? Y es que se dice que Mu vivió hasta 105 años y recorrió gran parte del mundo, ¿vale? Lo cierto es que lo que sí que está, bueno, más o menos justificado es que este rey Mu va a pasar gran parte de su vida guerreando en el oeste, ¿vale? Contra tribus bárbaras, ampliando las fronteras de China, pero también va a despertar muchos rencores entre estas tribus bárbaras, ¿vale? Y eso va a llevar a más adelante a conflictos serios y a conflictos graves, ¿vale? Y después de Mu, parece ser que Dinastía Zhou fue corrompiéndose poco a poco, como ya había ocurrido ya he dicho, con los Xia y con los Shang, ¿vale? Hubo varias intrigas palatinas, los hermanos servían los unos a los otros, no servían, se hervían de agua caliente y como las patatas, ¿vale? Pues se hervían unos vivos unos a otros para impartir justicia y evitar levantamientos, y los reyes Zhou comenzaron a tiranizar al pueblo. Y de hecho uno de los propios reyes Zhou, Zhou Yi, fue víctima de un alzamiento popular que llevó al rey al exilio. Podría haber significado el fin de la dinastía Zhou, ¿vale? Pero su heredero, su hijo, Xuan, fue escondido por uno de sus novias. Y ahí, cuando su padre muriera, llegaría a ser coronado rey, dando continuidad. Entre el final del gobierno de Zhou Yi y el principio del gobierno de Zhou Xuan, existe una época bastante oscura, poco conocida de la historia de China, que se llama Regencia Gonghe. ¿Vale? Un interregno entre ambos en las que, bueno, pues parece ser que el gobierno de China cae en manos de Gong He, de ahí el nombre de este interregno, ¿vale? Un noble llamado He de la dinastía, de la familia Gong, ¿vale? Aún así, se sabe poco y de hecho Zhou Xuan va a terminar llegando al trono igualmente para continuar con las políticas de sus antecesores.
va a tener que hacer frente a numerosos intentos de invasión y sobre todo desde el oeste, ¿vale? Venidos desde el oeste, desde estas tribus a las que sus antepasados, a que Rey Mu había estado soyviantando, ¿vale? Como por ejemplo los Hisenju, ¿vale? Bueno, pues al final de esta primera parte de la dinastía Zhou, de estos Zhou occidentales, va a llegar en el año 776 a.C., ¿vale? Durante el gobierno del rey Zhou You, ¿vale? En el 776, como os digo, un terremoto va a destruir la... Ah, bueno, perdonad, no, que me lío. Ya antes de esto, en el año 780, ya gobernando Zhou You, un terremoto va a destruir la ciudad de oh, madre mía, Guangzhou, ¿vale? Lo que hizo que varios adivinos cortesanos empezasen a predecir el final de la dinastía Zhou. Al parecer, el rey Zhou se había enamorado de una cortesana palaciega llamada Baozi, que le dio un hijo, Bofu. Parece que tiene un nombre de enano de Hobbit, pero no, Bofu, ¿vale? Y esta Baozi bueno, pues eso, se hizo con el coco del rey y le convenció de nombrar heredero a su hijo y de expulsar del palacio, expulsar, no sé qué me pasa ahí en la boca, expulsar del palacio a la reina legítima, a la reina Shen, y a su hijo que era heredero, pues, heredero legítimo, ¿vale? Evidentemente, con la expulsión de la reina Shen, su padre, el padre de la reina, se enfureció y comenzó a trazar una alianza con un pueblo guerrero occidental, de estos bárbaros que estábamos viendo, ¿vale? Unos nómadas llamados los Quanrong. Según cuenta la historia tradicional o las leyendas que corren sobre este momento, a la reina, bueno, a esta cortesana Baoxi, a la mujer que tenía el rey enamorado, le hacía mucha gracia que el rey encendiera una serie de almenaras que se utilizaban para avisar, en plan Señor de los Anillos, que se utilizaban para avisar a la noviaza de que los nómadas estaban atacando. Y entonces a ella encantaba esto de ver a los nobles llegar corriendo con los caballos sin aliento, ¿vale? Para nada, porque sí, porque a ella le hacía gracia. Y el padre de la reina Shen, aliado con estos Quanrong, se aprovechó de las gracietas de Baoxi y organizó un ataque real. ¿Qué ocurrió? Pues se hizo un Pedro y el Lobo. Que cuando llegaron y encendieron las almenaras, los nobles no acudieron, ¿vale? Porque se pensaban que era otra de las bromas de Baoxi, ¿vale? Pero no, era de verdad. Los Quanrong estaban atacando, tomaron la ciudad, ¿vale? La ciudad de Haoying, donde en ese momento estaba la capital de China. Mataron a You, mataron a su hijo, Bofu, y capturaron a Baoxi. Esta vez Baoxi se libró de morir, pero terminaría ahorcándose no mucho después para evitar ser capturada por los Quanrong, ¿vale? Con la muerte de You, pues los fieles de la dinastía Zhou nombraron rey al hijo de You con la reina Shen, ¿vale? Que se llamaba Ji-Hyu, pero que subió al trono como el rey Zhou Ping, ¿vale? El rey Ping de los Zhou. Aunque el trono estaría en otra ciudad. Debido a los daños y a la cercanía de los nómadas, se decidió trasladar la capital de China a la ciudad de Chengzu, ¿vale? Y comenzando así la época de los llamados Zhou orientales, que veremos pues eso más adelante. Porque ahora nos vamos a la Biblia. Vamos a hablar de la guerra de Canaán. Y es que si recordáis, habríamos dejado a los hebreos atravesando el desierto después de salir de Egipto, y por haber tenido ciertos devaneos con el paganismo durante su paso por el Sinaí, pues Yahvé se había castigado a vagar durante 40 años por el desierto, con Moisés como líder. Va a ser su segundo al mando, Josué, quien va a continuar el protagonismo en esta historia, ya que a la muerte de Moisés será él quien se convierta en el líder y jefe militar de los hebreos, que ya hartos de pasearse por el desierto comenzaron a conquistar las tierras de Canaán que al parecer Yahvé les había prometido, ¿vale? Así también prometo yo. Yo te doy esto y tú vas y lo conquistas, ¿vale? Pero bueno, los hebreos conquistaron Jericó, esto ya lo hemos comentado, derribaron sus murallas, según la Biblia, haciendo tocar sus trompetas de cuerno, tal y como Yahvé les había indicado, ¿vale? Como había indicado Yahvé a Josué. Y sea como sea, lo cierto es que existe documentación arqueológica de la destrucción de las murallas de Jericó en el tiempo en el que teóricamente se produce el éxodo. Así que al margen de los detalles musicales sí que podemos dar credibilidad a la idea de tener a los hebreos que llegan desde Egipto
empezando a conquistar pues la tierra de Canaán, ¿vale? Diversas ciudades de Canaán haciendo frente a señores locales como pues los que ya conocemos, los hititas, los amorreos, los jebuseos, los cananeos, ¿vale? Que no pudieron detener a la expansión de los hebreos por Canaán. Teóricamente liderados por Josué, se hicieron con grandes ciudades, entenderme, como Hebrón o Debir, ¿vale? Siguiendo las instrucciones de Yahvé. Las instrucciones de Yahvé normalmente eran muy sencillas. Mata todo lo que te encuentres, ¿vale? Y así, para el fin de la vida de Josué, este había conquistado la totalidad de Canaán, ¿vale? La tierra prometida. Y la repartió entre las famosas 12 tribus de Israel, de la que hablamos en algún episodio anterior, que son los descendientes de los hijos de Jacob, ¿vale? Pero no va a haber paz para los hebreos. Ellos también van a sufrir las consecuencias de la llegada de los pueblos del mar. ¿Va? Y es que en su caso, los pueblos que los egipcios llamaban Peleset y que nosotros conocemos que en la Biblia van a aparecer como filisteos, se van a sentar en esta zona, con el permiso además de los reyes de Ramsés III, del rey de Egipto, ¿vale? Eh, Estos filisteos van a establecer su centro de gobierno, de dominio, al sur de Canaán, al sur de Israel, en lo que es actualmente la Franja de Gaza, ¿vale? Donde van a instaurar una llamada Pentápolis Filistea. ¿Qué es una Pentápolis? Bueno, pues va a ser una alianza de 5 ciudades, cada una de las cuales tiene su propio príncipe, ¿vale? Son las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, ¿vale? Con un príncipe filisteo al frente de cada una de ellas. Y además, al igual que los hititas, pues los filisteos van a ser maestros en el arte de hierro, del trabajo de hierro, lo que les va a poner muy por encima de la mayoría de sus vecinos que todavía siguen utilizando el bronce para sus armas, armaduras, etcétera. Por lo que los filisteos van a tener bastante potencial bélico, ¿vale? Bueno, con este potencial bélico lo que hicieron es tratar de expandirse por la costa de Canaán. Ya sabéis que la región más rica de esta zona va a ser precisamente conquistada, dominada por los fenicios. Lo hemos hablado, ¿no? Esos kilómetros de costa llenos de cedros y de bosques, ¿vale? Donde se habían surgido las ciudades de Biblios, Sidón y Tiro y tal, ¿vale? Y van a tener esto les va a llevar a tener bastantes encontronazos con el resto de poblaciones locales y con los hebreos. ¿Vale? Bueno, los hebreos también se dieron de hostias con todo Cristo Pichichi que pasaba por allí. ¿Vale? En este momento, bueno, y esto además viene dado lo hemos visto arqueológicamente y la Biblia nos lo cuenta con todo lujo de detalles en uno de sus libros, el libro de los jueces. Y es que en esta época los israelíes, los israelitas o los hebreos no van a tener reyes como tal, sino van a tener una especie de caciques, ¿vale? Vamos a llamarles así, que ellos llaman jueces, normalmente inspirados por Yahvé, que van a aparecer para liderar a los hebreos, a los israelíes, en misiones concretas, ¿vale? En momentos concretos de su historia o en determinados enfrentamientos, ¿vale? Normalmente, pues para hacer cumplir su voluntad frente a determinadas amenazas o conquistas, ¿vale? Pero también vamos a ver aparecer ya aquí, entre estos jueces, una primera corriente de monarquía, de intento, bueno, de intento de reforma monárquica. Va a llegar de mano de uno de estos jueces, Abimelech, ¿vale? Abimelech lo que hizo fue matar a todos sus hermanos para ser nombrado rey y además arrasó la ciudad de unas ciudades más importantes para los hebreos, la ciudad de Siquem, matando a todos los habitantes de la ciudad para que no vengaran a sus hermanos muertos. Esto provocaría reacciones en otras ciudades de Israel y de hecho Abimelech moriría en la ciudad, asediando la ciudad de Tebes, otra ciudad hebrea, donde fue alcanzado por una piedra de molino, arrojada desde una de las torres de la ciudad por una mujer refugiada. Bueno, además la historia dice que quedó mal herido pero no muerto y que para no llevarse la vergüenza de morir asesinado por una mujer de una pedrada, pues le pidió a uno de sus esclavos que matara, y el esclavo se negó y entonces el propio Abimelech terminó suicidándose, ¿vale? Atravesándose con su espada. Mitología a un lado, lo cierto es que esta historia, lo que nos revela, que nos deja ver, son las primeras pretensiones monárquicas dentro de un pueblo que hasta este momento no dejaba de ser un pueblo de pastores que se acababa de asentar en una zona fija por primera vez en su historia, ¿vale? Y que estaban más acostumbrados a estos caciques eventuales, los jueces, pero sin embargo se encuentra en una zona donde si miramos un mapa vamos a ver las ciudades-estado, cada una de las cuales de Fenicia, donde cada una de las cuales tiene su rey,
los reyes hititas, los reyes sumerios, no, los sumerios no, los reyes egipcios, etcétera, ¿vale? Reyes por todas partes, ¿vale? Y ese sentimiento monárquico va a permear, va a entrar en el ideario político de lo que va a ser el futuro reino de Israel, de estos hebreos, ¿vale? Eh, el primer rey de Israel va a tardar aún varios años en llegar. Lo va a hacer en los últimos años del siglo XI antes de Cristo. Y se va a llamar Saúl, ¿vale? Va a ser el primer rey de esta confederación de tribus hebreas. Y de hecho es el paso de esta confederación de tribus hebreas a una monarquía, a un estado. Vaya, el reino de Israel propiamente dicho. Durante los años de los últimos jueces, las tierras de los hebreos han sido conquistadas en gran parte por los filisteos, como he dicho, bastante superiores a nivel militar, y que habían llegado incluso a capturar el propio arca de la alianza que se había guardado en la ciudad de Silo. ¿Vale? Hasta mucho después, hasta el rey Salomón, realmente el arca de la alianza no estaba custodiada en ningún sitio específico. Recuerdo, pueblo de pastores, nómadas, y los nómadas llevan a sus dioses con ellos. ¿Vale? Para derrotar a los filisteos, los hebreos pidieron la ayuda de uno de los hombres más sabios de Israel, un profeta, Samuel, ¿vale? Que además va a ser el último de los jueces, ¿vale? Samuel elige, decide que ha llegado el momento de, bueno, a través de Samuel, Yahvé, decide que ha llegado el momento de nombrar a un rey para el pueblo de Israel, y el elegido va a ser Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, de la zona sur, de lo que, del reino de lo que va a ser el futuro reino de Israel, ¿vale? Y que va a ser ungido como rey de Israel y al que se le va a encomendar la liberación de su tierra, ¿vale? Al principio parece ser que Saúl era un rey bastante top, bastante guay, ¿vale? Samuel no, Saúl. Que Saúl era un rey, al principio Saúl era un rey bastante guay. Ayudado por Samuel, que era su consejero principal, obtuvo bastantes victorias, consiguió derrotar a los filisteos, a otras tribus locales, ¿vale? Y erigió una nueva capital para el reino, para Israel, en la ciudad de Jabes, ¿vale? Pero según fue pasando el tiempo, pues parece ser que a Saúl se empezó a subir el poder a la cabeza y comenzó a dejar de seguir los consejos de Samuel. Y, si recordáis, hemos dicho que Samuel era un profeta. O sea que por boca de Samuel hablaba el propio Yahvé. De modo que Saúl lo que hacía era apartarse de Yahvé. De modo que lo que hizo Samuel fue empezar a buscar un reemplazo para el rey Saúl, ¿vale? Para ello Samuel fue viajando y llegó, siguiendo los designios divinos, llegó hasta Belén, hasta la ciudad de Belén, donde vivía un pastor llamado Jesé, que tenía, no es el del Madrid, ¿vale? Jesé tenía 8 hijos y el menor de ellos se llamaba David. Y fue este David, que era todavía un niño, a quien Saúl eligió como rey para suceder a... Joder, qué chocho. A ver, perdonad. Fue a este rey David, a este pequeño David, a quien el profeta Samuel eligió como rey para suceder a Saúl. ¿Vale? Ah, tela. Le ungió allí mismo como futuro rey de Israel. Y aquí la historia bíblica tiene como cierta contradicción, ¿vale? Porque no sabemos muy bien cómo encaja lo que ocurre después con David, ¿vale? Por un lado, parece ser que llegó a ser arpista del rey Saúl, probablemente enchufado allí por Samuel para tener al futuro rey cerca de la corona, pero por otro, parece que continuó siendo un pastorcillo, ¿vale? Como atestigua, pues eso, el relato más famoso que tenemos de la historia de David, que es el de su enfrentamiento con un gigante filisteo, con Goliat de Gat, después de que el rey Saúl se hiciera caca y huyera, y al que David derrotó utilizando tan solo su onda de pastor, ¿vale? Bueno, pues Saúl, bastante mosqueado por aquello de haber huido como un cobarde gallina y que David se hubiera convertido en, pues no sé, en el Justin Bieber de su generación, y además se había hecho muy amiguete de su hijo Jonatán y su hija Mical se había enamorado de David, ¿vale? Pues Saúl ordenó detener a David, con aviesas intenciones, seguro, no planeando nada nuevo, nada bueno. Así que, avisado por Jonatán y por Mical, David consiguió escapar y huyó al desierto, ¿vale? Y de hecho luego se refugió curiosamente con los filisteos de la ciudad de Gat, ¿vale? Saúl va a seguir cagando en Israel, pero vamos, una detrás de otra. Va a matar sacerdotes, va a consultar brujas después de la muerte de Samuel, y finalmente en el año 1007
va a tener lugar la batalla de Gilboa, ¿vale? Donde los filisteos se van a enfrentar a los israelitas. Y en la que David no va a poder participar porque los filisteos no le dejaron. No terminaban de fiarse de él, de que en un momento determinado de la batalla no fuera a traicionar y a volver a ponerse del lado de Saúl. Así que dejaron en Gat, ¿vale? No le dejaron participar en la batalla de Gilboa. Con lo cual ahí tenemos, también nos evitamos el conflicto de israelitas contra israelitas, ¿vale? Eh, y Saúl va a ser derrotado por los filisteos en la batalla de Gilboa, donde además van a morir varios de sus hijos, incluido Jonatán, el amigo de David, y tras ser herido de gravedad por los arqueros filisteos, pues el propio rey va a suicidarse para no ser capturado por los enemigos. De inmediato, David se va a trasladar a Hebrón, ¿vale? Donde va a ser... Hebrón está en el sur de Israel, donde va a ser nombrado rey, siguiendo los designios que había marcado ya el fallecido Samuel. Pero en el norte, los seguidores de Saúl no van a aceptar de primera su reinado, ¿vale? De modo que se va a producir una breve escisión en el reino de Israel, la primera, que no la última, eh, con Israel en el norte, gobernado por uno de los hijos de Saúl, por Isboset, y Judá, el reino de Judá en el sur, gobernado por David, desde Hebrón, ¿vale? Sin embargo, va a haber dos caudillos, seguidores de David, que pensando que así haciendo un favor al rey, se infiltraron entre los partidarios de Isboset y van a asesinar al rey de Israel a traición, ¿vale? Entregándole así a David el poder en el norte. Luego acudieron a Hebrón para decirle a David, mira lo que hemos hecho, somos muy guays, pero a David aquello le sentó a cuerno quemado y os mandó, de hecho os mandó a ejecutar. Ahora sí, eso sí, se quedó con el gobierno conjunto de Israel y Judá, ¿vale? Unidos bajo un solo nombre, el reino de Israel, y además, sabedor de que iba a terminar estallando de una forma o de otra un nuevo conflicto entre el norte y el sur, decidió que la mejor forma de solucionarlo era crear una nueva capital, ¿vale? Desde la que gobernar pues las 12 tribus de Israel. Esta capital va a ser Jerusalén, pero de ello vamos a hablar en el próximo episodio, ¿vale? Porque hoy nos vamos a despedir con un nuevo salto del charco, que nos vamos a hablar de la cultura de Tiahuanaco. Lo dicho, vamos a cerrar dando un amplio salto, vamos a pasar al otro lado del charco y si otro día hablábamos de los olmecas en América Central, hoy vamos a terminar dando unos apuntes sobre cultura andina, ¿vale? El otro gran núcleo de las civilizaciones americanas, pues la cordillera andina, de donde van a surgir, por ejemplo, los incas, ¿vale? Que van a ser los más llamativos y probablemente los más importantes de las culturas precolombinas andinas, ¿vale? Y aquí, en los Andes, van a hacer una de las primeras civilizaciones americanas, la llamada civilización Tiahuanaco o Tiwanaku, ¿vale? Con centro en la ciudad de Tiahuanaco, ¿vale? Muy cerca del lago Titicaca. Lo que os digo, no sé qué me pasa en la boca. Del lago Titicaca, ¿vale? En la cuenca del río Tiahuanaco, en la actual Bolivia. En su momento de mayor esplendor, la cultura tiahuanaco va a expandirse desde este punto de Bolivia hasta el Pacífico, ¿vale? Ocupando grandes franjas de lo que hoy son Chile y Argentina. Pero bueno, durante el periodo de que estamos hablando, entre el 1580 a.C. y el 45 después de Cristo, como veis, esto es una lectura temporal muy amplia, ¿vale? Y se llama fase de Aidea para la cultura tiahuanaco, ¿vale? Se van a ver ya las bases de un comercio fluido. Por lo que se ha descubierto en esta región, en esta época, aún no parece que hubiera distinción de clases sociales. Todas las casas son iguales, rectangulares y con tejados a dos aguas. Y la economía se va a basar en el cultivo de la patata y pastoreo de la llama. Y van a exportar, pues, obsidiana, que es bastante frecuente en la región, para traer metales, como por ejemplo el cinabrio, que se utilizaba de forma ornamental. Los tiahuanacos van a venerar por encima de todo al dios Viracocha, ¿vale? Que se va a convertir en el dios principal de las culturas andinas, incluyendo, ya os digo, a los incas, que vendrán mucho más tarde, ¿vale? Y que van a ver además en Tiahuanaco un referente religioso, una ciudad sagrada, ¿vale? Ya que, según la mitología tiahuanaco, el dios Viracocha había nacido cerca de la ciudad, en la isla del Sol, que se encuentra bajo el lago Titicaca, ¿vale? Desde donde crearía toda la existencia, ¿vale? Con el paso del tiempo, Tiahuanaco se va a convertir en una auténtica ciudad. Va a tener grandes construcciones de piedra, ¿vale? Como la famosa Puerta del Sol o la Puerta de la Luna. Y luego va a ser la capital de un imperio. Ojo,
que el imperio tiahuanaco va a tener una particularidad, y es que es un imperio teocrático. Es decir, no se va a extender con conquistas militares. Tiahuanaco lo que va a utilizar es la religión para ponerse a la cabeza de esta región, ¿vale? Se va a establecer como la cabeza religiosa de un centro sagrado, ¿vale? Que va, pues de un imperio sagrado que va a permanecer, va a vivir durante milenios prácticamente, porque va a perdurar hasta el siglo XII después de Cristo, ¿vale? Estamos hablando tranquilamente de unos 3000, 2000 y muchos años, ¿vale? Con muchos cambios. Pero bueno, como os he dicho, de Tiahuanaco hoy solo vamos a dar un apunte porque empieza aquí, pero sus partes más importantes van a ocurrir mucho más adelante, ¿vale? Y seguiremos hablando de ellos cuando llegue el momento. Y por hoy nada más. Tampoco se nos ha ido a mucho el programa, mira, qué bien que hemos durado menos de 50 minutos. Así que nada, que ya sabéis dónde estamos, que la semana que viene más y que seguiremos hablando ya así de Egipto, volveremos a hablar de Babilonia y de Asiria y de la guerra, la historia de Israel, ¿vale? Y nada, pues que nos vemos, que salud.